Libertad y Desarrollo, de Amartya Sen, presentado por María del Carmen Alvear, Valentina Gómez Erazo, María de los Ángeles Chantre y Michelle Juliana Pontón. La perspectiva de la libertad. Para empezar, debemos tener en cuenta el concepto de libertad económica. Es aquella que se ejerce en un país cuando el gobierno no interviene en la economía, es decir, el mercado se mueve por sí solo, basado en sus leyes. De esta manera, la libertad económica permite el crecimiento de la sociedad y la prosperidad de un país. De ahí que el aumento de la pobreza, el desempleo e incluso la contaminación y la falta de crecimiento tecnológico genere las faltas de oportunidad y una disminución en el nivel de la calidad de vida. Los fines y los medios del desarrollo. El autor hace referencia a 5 tipos de libertades. Libertades políticas. Es aquella capacidad que tienen los ciudadanos para decidir quién maneja su sociedad. Libertad de expresión o voto. Las personas pueden participar de forma más libre. Los servicios económicos o los derechos de una persona a disfrutar de sus recursos económicos y prosperar. Las oportunidades sociales, como la educación, la salud, los servicios públicos, la recreación, permiten que la sociedad sea más integral. Las garantías de transparencia permiten que los individuos confíen en sus empresas e instituciones. La seguridad protectora, que le permite a los más desprotegidos el acceso a subsidios que garanticen su seguridad. La unión de todos estos elementos permite un mejoramiento del desarrollo económico, que disminuya la pobreza y brinde a todas las personas de la sociedad la oportunidad de mejorar su calidad de vida. El autor toma como referencia 2 países asiáticos, China e India, 2 países en vías de desarrollo. El hecho de que China haya conseguido resultados tan superiores a la India en su proceso de liberación de mercados se debe a que el primero contaba con una población mucho más instruida. De esta forma, se confirma que la unión de las libertades económicas son factores decisivos en el desarrollo económico. La libertad y los fundamentos de la justicia. El autor analiza las siguientes bases ideológicas en los que fundamentan la justicia social. El utilitarismo, que destaca la utilidad con la que consiguen bien los individuos, donde prima todo lo que produce felicidad, lo bueno y lo correcto. El pensamiento libertario, que busca el cumplimiento de todas las libertades individuales sin tener en cuenta los deseos de los individuos. El utilitarismo evalúa la felicidad, el placer, el cumplimiento de los deseos de los individuos. De esta manera, los requisitos para intentar evaluar la felicidad consisten en los siguientes requisitos. Se ha de atender solo a las consecuencias de los actos. La evaluación ha de restringir a la utilidad. La evaluación final se consigue sumando las utilidades de todas las personas. La suma de estas 3 nos permite ver que para el utilitarismo la injusticia es la pérdida de utilidad. Para el libertismo, que defiende la libertad del individuo en sociedad, los derechos de propiedad privada no tienen en cuenta los deseos de los individuos porque para ellos son cosas de segundo plano. Para el autor, la libertad no se debería pesar tanto, pero no más que el bienestar. Finalmente, para evaluar la riqueza global de las personas, no hay un método único y las decisiones económicas y sociales que se tomen dependen de la información que utilicen. La pobreza tiene que ver fundamentalmente con la capacidad para atender las necesidades en un sentido muy amplio. En ese sentido, el concepto de Sen encaja con la visión como capacidad para producir. Entiende Sen que son pobres aquellos que de alguna manera estaban excluidos no solo de los bienes materiales, sino también del acceso a bienes inmateriales, como puede ser la participación democrática, la libertad, la participación en las decisiones de la sociedad.
Estas personas serían pobres según el concepto de Zen, porque no tienen la capacidad de acceso a los recursos imprescindibles para alcanzar unos estándares de bienestar de los que disfruta la mayoría de la población en la sociedad a las que nos referimos. Para el autor no se puede considerar solo la desigualdad de la renta a la hora de evaluar la pobreza de las personas, sino que hay muchos más factores en juego, como el no poder tener acceso a una educación básica y de calidad, el acceso a la salud y a la oportunidad de participación en el mercado. Esta hace referencia a la capacidad para realizar el intercambio y que constituye un papel importante en la vida social. Las hambrunas y otras crisis. Se cataloga como grandes hambrunas los desastres humanos y es fácil evitarlas si se cuenta con los medios sociales adecuados y se toma una serie de medidas al respecto. Se deja claro que las crisis repentinas de accesibilidad a los alimentos por parte de determinados grupos, si se llega a dilatar con el tiempo, puede terminar, como por ejemplo, con miles de millones de muertes, como la hambruna en Irlanda a mediados del siglo XIX, la de Goyo en Etiopía, Bangladesh y la de Bengala del siglo pasado. Para hacer muchas de las hambrunas no tienen por qué implicar la ausencia total de alimentos, ya que en estas regiones afectadas se vienen exportando alimentos y de alta calidad. Tenemos en cuestión de política a la India, ya que si un gobierno pretende seguir mandando, habrá de tomar medidas para disminuir las causas y efectos iniciales de la crisis, simplemente porque la oposición democrática, el derecho a la expresión, al de reunión, a la crítica, al periodismo de investigación, se ven así como armas contra esta faceta de pobreza. Se alaba el sistema democrático, por lo que el hecho de que si un colectivo pierde la capacidad de hacerse su sustento comprándolo, la sociedad tendrá el deber de ayudarlo en lo posible por regenerar su nivel de renta e ingresos. La Agencia de las Mujeres y el Cambio Social. Se explica cómo las exigencias feministas han empezado a considerar a la mujer como un agente social y económico. Y dice que los derechos que se les deben son para mejorar su bienestar y que tienen que ver con un desempeño como personas, lo cual él llama una agencia, ya que al dotarlas así de agencias se sentirán más respaldadas y aumentará el bienestar de una mujer y estarán más dispuestas a participar en una sociedad de maneras lo cual la tradición le tiene reservado. Además, mediante la educación, y al proporcionarles un acceso al mercado económico, permitiéndoles trabajar y desarrollar su propio negocio, habrá un cambio, así como lo hay en los lugares donde disminuyen la fertilidad y la mortalidad infantil. En consecuencia, y sus conocimientos desde su papel en la familia, sus decisiones cobrarán más peso, como las relaciones de poder, de colaboración e incluso de lucha por los propios intereses de cada miembro de la familia. Y también contribuye a la economía familiar de la misma forma que el hombre. Un paso importante es dar la capacidad de ejecutar el derecho a la propiedad de las mujeres y la posibilidad de explotar por sí mismas en los negocios que les plazcan, como hacen los microcréditos del Banco Grameen de Yunus en India o la Asociación BRAC en Bangladesh. Población, alimentos y libertad. Aquí Zen hace énfasis en los países más pobres, ya que son los que tienen superpoblación y es frecuente el hambre endémica, que está estrechamente ligada a las hambrunas, pues siempre que se habla de estos temas nos encontramos en una situación como la producción alimentaria e impotente frente a un aumento en la población. Es cierto que está creciendo de forma acelerada, pero también lo ha hecho la producción de alimentos a nivel mundial y es un factor importante. Si hay una población excesiva para las existencias del alimento del lugar, se pone en juicio el control voluntario del aumento de la población por sí misma, ya que automáticamente se reduce por determinadas causas naturales que sobrevendrían en cuanto a la demanda de alimentos y recursos. En este caso, los individuos desfavorecidos han sido las mujeres obligadas a reproducirse muchas más veces en su vida. En particular, se centra en las mujeres más jóvenes y para todas estas propone la estrategia que funciona en el estado indio de Kerala y Bangladesh, que consiguen en el mismo periodo mejores números reproductivos que China con su política de una familia, un hijo, y con muchos menos inconvenientes como la ausencia de mortalidad infantil femenina, una realidad sangrante en China. Los números de ambos lugares le sirven para rechazar la coacción como política de control de la natalidad. Si tenemos una situación propiciada por un estado de postración y esclavitud de un colectivo, demos libertad para elegir a ese colectivo y es casi seguro que la situación se resolverá. Cultura y derechos humanos.
El autor comienza remarcando una queja al hablar de los derechos humanos, ya que persiste un escepticismo a este concepto, el cual se puede formular de tres formas diferentes. Primero, crítica de la legitimidad, la de quienes dicen que no es posible hablar de derechos inherentes y previos al propio ser humano. Sen argumenta contra esto así: hay más derechos humanos que derechos jurídicos. Por ejemplo, el derecho al respeto. ¿Habría forma de perseguir judicialmente la falta de respeto? Segundo, crítica de la coherencia, la de quienes se fijan en la forma de la ética de los derechos humanos y que ven esto como el aspecto dual de sus obligaciones asociadas. Sen dice que un derecho es en cierto modo una libertad, y la libertad hay que dársela a quien no la tiene. Tercero, crítica cultural. La de algunos líderes autoritarios asiáticos y portavoces asociados dudan de la universalidad de un concepto ya que es ajeno a su cultura. Sen argumenta que no existen los valores asiáticos debido a la enorme diversidad de este continente. Elección social y conducta individual. El autor analiza los obstáculos que otros pensadores han ido oponiendo a la idea de que se puede conseguir un determinado progreso mediante las elecciones razonadas de los individuos de una sociedad. El primer obstáculo es el cuestionamiento de que se puedan hacer elecciones sociales racionales. Sen afirma y explica cómo ese resultado es cierto y aplicable si sabemos que contamos con la mayor base de información. El segundo obstáculo es el de las consecuencias inintencionadas de nuestros actos. Sen explica que la raíz de esa reflexión no está en simple inintencionalidad de algunas consecuencias de nuestros actos, sino en su predictibilidad. El tercero es el aparente egoísmo universal y propio de todo ser humano. Sen dice que ese egoísmo no es la única característica del capitalismo, sino que éste conlleva muchos otros valores. Con esto, Sen inicia el análisis de elementos del sistema mundial actual como la corrupción y el sistema económico parecido en algunos ítems de la mafia. Finalmente lanza una llamada a favor de su idea de la libertad, en especial la de debate público, puesto que el debate y la comunicación son importantes factores moldeadores y propagadores de valores. La libertad individual como un compromiso social. En este capítulo final, el autor enumera y resume las ideas principales que ha explicado a lo largo del libro. Destacaremos las siguientes. Que el mundo sea como sea, se podrá achacar a la divinidad que adore cada persona en el mundo, pero en última instancia, nuestra es la responsabilidad de solucionar nuestros propios problemas. La ejecución de las acciones que consideremos nuestra responsabilidad básicamente llevar nuestra vida según nuestros deseos razonados conlleva e incluso necesita el acceso a toda una serie de libertades fundamentales que nos permitan desarrollar nuestras capacidades como seres humanos. A la hora de juzgar la política económica de una sociedad o la de unas instituciones, Sen no solo considera las cantidades agregadas de las distintas variables en estudio, la renta por ejemplo, sino también su distribución en la sociedad, pues de este modo aumenta la base de la información sobre la que emitir el juicio. La libertad de discusión pública es una de las principales, puesto que permite la propagación y asentamiento de valores en la sociedad y en los individuos que la componen y debaten. Las libertades tienen así un papel instrumental en el desarrollo, pero también tienen otro constitutivo, pues no se entiende el desarrollo personal de un individuo al que se le coarten las más fundamentales libertades. El enfoque dominante ahora mismo en economía no es el más antiguo y desde los comienzos de dicha ciencia se ha contemplado la riqueza como un medio hacia el verdadero fin que es el desarrollo y no como un fin en sí mismo como parece que se piensa en la actualidad. Desarrollo y libertad, que son los conceptos inextricablemente unidos y separarlos solo lleva a la mala comprensión de la realidad y a la pobreza.